Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión muy especial convocada por el Rotary Club Olivos con el auspicio del Distrito 4895 de Rotary International. Nuestro club, en mi caso el Rotary Club San Telmo Constitución, ha decidido trasladar reunión a esta reunión especial, donde se presentará el programa del desafío de construir cultura en paz por intermedio con el apoyo del International Peace Bureau y con directamente la participación de GAMIP, que es el Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace, en sus siglas en inglés, pronunciado más o menos. Y directamente, para no perder más tiempo y agradeciendo nuevamente la presencia de todos, le doy paso a Gustavo Totti para que presente toda esta reunión. Gracias. Gracias, René. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo entonces al panel El desafío de construir de culturas de paz, lecciones aprendidas y retos pendientes en la construcción de paz. Este evento constituye el inicio de un programa de formación en materia de cultura de paz organizado en conjunto por Rotary, el Distrito 4895 de Rotary, Rotary Club Olivos y GAMIP, la América Latina. Hoy contamos con un panel realmente de lujo, integrado por Estela Tustanovsky, en representación de GAMIP América Latina, Edgardo Murúa, que es gobernador del Distrito 4895 de Rotary, y como disertante invitada es Amanda Benavides de Pérez, quien pertenece a la Fundación Escuelas de Paz de Colombia. Antes de pasar al primer orador de la noche, queremos pedirles por favor que formulen sus preguntas a través del chat, que serán luego respondidas al final después de las charlas. Las mismas van a ser entonces compiladas y respondidas al final de la charla. A continuación, hará uso de la palabra el gobernador del distrito 4895, Edgardo Murúa, para dar sus palabras de bienvenida y también hacer una reseña de lo que Rotary hace en materia de cultura de paz. Edgardo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos los que se han hecho un tiempito para participar de este encuentro, en el cual vamos a hablar sobre un tema muy caro y muy intrínseco a los rotarios, como es el tema de la paz, concretamente la construcción de paz. La vinculación y la historia de Rotary International con la paz data desde los mismos comienzos de la organización. Como todos saben, Rotary fue fundado en 1905 y ya en 1914, poco tiempo antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, se decidió emitir una declaración, una resolución, solicitando el mantenimiento de la paz, y desde ese momento hasta nuestro actual continuo apoyo a los centros de Rotary Pro Paz, Rotary y los socios de Rotary llevan largo tiempo promoviendo la paz y trabajando para abordar las causas subyacentes de los conflictos en comunidades de todo el mundo. Ya en el año 1914, como mencioné, con motivo de la convención de Rotary de ese año, los rotarios de Canadá, de Ontario, Canadá, propusieron que la Asociación Internacional de Clubes Rotarios, en ese momento era la denominación de Rotary Internacional, la denominación previa, propusieron que la institución ejerciera su influencia para mantener la paz entre las naciones del mundo. Los delegados de esa convención, que se celebró pocas semanas antes de que Europa se viera envuelta en la Primera Guerra Mundial, mostraron total acuerdo con esta propuesta. Se trató de una declaración audaz para una organización relativamente joven
que se había hecho internacional solo 12 años antes y que apenas tenía presencia en un puñado de países en ese momento. Con los recuerdos de la Gran Guerra aún frescos, en la Convención de 1921, celebrada en Edimburgo, Escocia, los convencionales enmendaron los estatutos de la asociación para incluir el objetivo de contribuir a la buena voluntad y a la paz entre las naciones, a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio de Rotary. Posteriormente, en 1922, se adoptaron también cambios radicales en los estatutos de Rotary International y los objetivos que antes estaban separados fueron reemplazados por los objetivos de Rotary, manteniendo en este nuevo enfoque siempre la visión de paz. En 1934 se organizan un programa para alentar y promover la comprensión mundial, que son los Institutos para la Comprensión Internacional. Esta iniciativa incluyó varios días, 11, de reuniones comunitarias públicas en las que participaron destacados autores, economistas, científicos y políticos para discutir temas como la economía, la paz mundial y los avances científicos. Esta idea luego llegó a conocerse como Institutos para la Comprensión Internacional. Y en 1936 Rotary International sugirió que otros clubes rotarios le emularan. Durante la Segunda Guerra Mundial, los socios de Rotary buscaron las formas de crear un mundo estable y pacífico. Así, en 1940, los delegados a la Convención Internacional adoptaron la Declaración de Rotary frente a los conflictos mundiales, donde enfatizaban que donde la libertad, la justicia, la verdad, lo sagrado de la palabra empeñada y el respeto de los derechos humanos no existen, Rotary no puede vivir ni sus ideales prevalecer. Rotary estuvo presente en los inicios mismos de las Naciones Unidas. Así fue una de las 42 organizaciones invitadas a servir como consultoras en la delegación de Estados Unidos en la conferencia de la ONU sobre Organización Internacional, comúnmente denominada la Conferencia de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, realizada en San Francisco. Asimismo, muchos socios y socios honorarios de Rotary en todo el mundo asistieron a esa conferencia como integrantes y consultores de las delegaciones de sus naciones. Rotary y las Naciones Unidas siguen comprometidos en lograr un cambio duradero que potencie las relaciones internacionales, mejore las vidas y las comunidades y cree un mundo más pacífico. Hoy Rotary International tiene el más alto estatus consultivo ofrecido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la organización denominada UNESCO. La red de representantes de Rotary, establecida en 1991, mantiene y fomenta esta relación con varios organismos, programas, comisiones y agencias de la Organización de las Naciones Unidas. El fundador de Rotary, Paul Harris, reconoció siempre la conexión entre la comprensión internacional y la paz. En un mensaje a la Convención de 1921, escribió: Rotary cree que cuanto mejor entiendan las personas de una nación a las de otras naciones, menor será la probabilidad de fricciones, y por lo tanto Rotary fomentará el conocimiento y la amistad entre personas de distintas naciones. En 1947, las becas para cursar estudios de posgrados en otros países se convirtieron en el primer programa de la Fundación Rotaria. La idea de enviar un estudiante al extranjero, por lo menos durante un año de estudios universitarios, formó parte de un esfuerzo para fomentar la educación superior y promover un mayor entendimiento entre personas de diferentes culturas y nacionalidades. Tras la muerte de Paul Harris ese año, en 1947, las donaciones a la Fundación Rotaria comenzaron a llegar a la sede de Rotary
en lugar de las flores, tal como había solicitado Harris. Se creó el fondo en memoria de Paul Harris, que fue destinado al recién creado programa de becas. Las denominadas becas de estudios avanzados de la Fundación Paul Harris financiaron los estudios de 18 becarios en su primer año. Más adelante pasaron a denominarse becas de buena voluntad, programa que estuvo activo hasta el año 2013, cuando las becas de posgrado se incorporaron a las subvenciones distritales y globales. Con el fin de crear conciencia sobre los problemas que causan los conflictos y las actividades que promueven la paz, Rotary creó los foros ProPaz como un programa piloto de 3 años. El primero de estos foros se celebró en 1988 en Evanston, Illinois, Estados Unidos. Allí líderes de Rotary e invitados exploraron temas como las organizaciones no gubernamentales y la búsqueda de la paz. En 1990, los fiduciarios de la Fundación Rotaria ampliaron este programa y cambiaron el nombre a Programas de Rotary ProPaz. En varias ocasiones, los socios de Rotary habían propuesto el establecimiento de una universidad para promover la paz, pero el concepto nunca pareció factible. En los años 90, nos inspiramos en el 50 aniversario del fallecimiento de Paul Harris para considerar un enfoque alternativo. La idea era sencilla, pero su impacto sería tremendo. Rotary alentaría a personas que ya dedicaban su carrera profesional a la construcción de la paz a cursar estudios de posgrado en dicho campo. La Fundación Rotaria les proporcionaría becas que les permitirían inscribirse en programas ProPaz establecidos en universidades ya existentes. En 1999, Rotary aprobó la creación del programa de los centros de Rotary ProPaz. Y la primera promoción de becarios ProPaz comenzó sus estudios en el año 2002. Los centros de Rotary ProPaz ubicados en universidades de todo el mundo forman líderes que se convierten en catalizadores de la paz, en comunidades locales y en el escenario mundial. Los becarios estudian las causas de los conflictos y adquieren conocimientos prácticos para explorar soluciones innovadoras a problemas del mundo real en áreas como los derechos humanos, las relaciones internacionales, la salud y el desarrollo mundial. El padre de la Fundación Rotaria, Arch Clamp, decía que Rotary no es una universidad, sin embargo tiene una tarea educativa que cumplir, y esa tarea consiste en dirigir la mente del mundo hacia la cooperación amistosa. El objetivo de Rotary hoy en día es crear entornos en los que se pueda construir y mantener la paz mediante actividades sostenibles y mensurables en comunidades de todo el mundo. La construcción de la paz sigue siendo la piedra angular de nuestra misión como organización de servicio humanitario. Ahora bien, nos encontramos hoy en día ante una realidad en el mundo que a veces podría parecer aterradora. Vemos hechos de violencia, de pobreza, de enfermedades, de corrupción, de contaminación. Los problemas a veces parecen abrumadores, demasiado grandes. Sin embargo, los rotarios son parte de un club, de un distrito. Somos parte de una red internacional de más de 1.200.000 personas en 35.000 clubes en 200 naciones. Esto nos convierte en la organización de servicios más grande y de mayor impacto en el mundo. Rotary tiene aproximadamente el mismo poder humano que los ejércitos más poderosos de Europa, con la ventaja de estar integrados al tejido social de la comunidad. Como organización global, Rotary conecta con una red de líderes comunitarios entusiastas, enfocados en generar cambios positivos a través del servicio y el examen de las 4 etapas, lo que nosotros llamamos la prueba cuádruple.
Hoy tenemos 7 áreas de interés en Rotary que convierten esa red en una poderosa fuerza para la paz. Es necesario que comencemos a ver a Rotary como algo más que un conjunto de clubes de servicio. Comencemos a verlo como una fuerza global para la construcción de la paz. Los rotarios construyen un mundo más allá de la guerra. Estamos viviendo en el periodo más pacífico de la historia de la humanidad. Las guerras son menos comunes y cobran menos vidas. Los niveles de violencia contra las mujeres y los niños son los más bajos de la historia. Los homicidios en el mundo se han reducido dramáticamente. El genocidio y otras formas de asesinato contra civiles son menos prevalentes. El número de democracias en el mundo aumenta año a año. Las personas viven vidas más largas y saludables. Las niñas están recibiendo una mejor educación y los derechos humanos son reconocidos en casi todo el mundo como un pilar básico de la democracia. El mundo no se está derrumbando, como algunos medios masivos de comunicación nos quieren hacer creer. De hecho, hay tendencias medibles que respaldan el surgimiento de un sistema global de paz que hoy día compite claramente con un sistema global de guerra. Hay tendencias que contribuyen al desarrollo de instituciones internacionales que buscan prevenir la guerra, como las Naciones Unidas. Tendencias sobre la protección de civiles. Tendencias que prueban que la no violencia es más efectiva que la resistencia armada. Tendencias hacia la proliferación de la educación para la paz. Tendencias que favorecen la economía de paz por encima de las economías de guerra. Y tendencias que conducen al florecimiento del derecho, tratados y cortes internacionales. Entonces cabría preguntarse por qué no cambiamos nuestra mentalidad para coincidir con las realidades actuales. La buena noticia es que Rotary hoy ya nos tiene preparados para el éxito con sus 7 áreas de interés. La primera, economía y desarrollo comunitario. Cuando construimos oportunidades económicas para las comunidades, Rotary construye paz. Educación básica y alfabetización. Cuando proveemos educación en donde no la hay, Rotary construye paz. Agua y servicios sanitarios. Cuando proveemos agua limpia y condiciones sanitarias dignas, Rotary construye paz. Atención médica, materno e infantil. Cuando mejoramos la salud médica de mujeres y niños, Rotary construye paz. Apoyo al medio ambiente, la última área de interés introducida a partir del 1 de julio de este año. Cuando trabajamos para contrarrestar el cambio climático o promover la lucha contra la contaminación, Rotary construye paz. Y cuando nos enfocamos específicamente en la paz y prevención de conflictos, como un pilar de las actividades de los clubes, Rotary construye paz directamente. Por más de 100 años hemos estado promoviendo el entendimiento, la buena voluntad y la paz a través de nuestra labor de servicio. Ahora, con la paz como un área de interés y una red de más de 1000 becarios pro paz, en Rotary estamos listos para el paso siguiente. La construcción de paz se trata de una construcción comunitaria. Estamos listos para entrenar líderes, incluyendo a jóvenes, para construir paz y prevenir y mediar en conflictos. Estamos listos para reunir recursos humanos y materiales para aumentar el impacto de la construcción de paz a través de los proyectos de servicio de Rotary en todas las áreas de interés, empoderando a rotarios en todas partes para construir una paz sostenible en comunidades y regiones afectadas por conflictos. Para esto debemos apoyar los centros de Rotary Pro Paz presentando candidatos calificados. Cada año Rotary otorga hasta 130 becas completamente financiadas a líderes dedicados
en todo el mundo para que cursen estudios en los centros de Rotary Pro Paz. Estos centros combinan la capacitación académica y práctica con oportunidades para establecer contactos, con el fin de desarrollar las capacidades profesionales en el campo de la paz y el desarrollo para que se conviertan en efectivos y experimentados catalizadores de paz. Las becas cubren los gastos de matrícula, las tasas académicas, alojamientos y comida, pasajes de ida y regreso y los costos de pasantía y prácticas de campo. Desde que comenzó el programa en el año 2002, se han capacitado más de 1.300 becarios que hoy trabajan en más de 115 países. Muchos de ellos ocupan cargos de liderazgo en gobiernos, en organizaciones sin fines de lucro, en ejército, la educación, organizaciones internacionales como Naciones Unidas y el Banco Mundial. Los rotarios comparten el compromiso de la paz desde el inicio de la Fundación Rotaria, anunciando la misión de impulsar la paz, la buena voluntad y la comprensión. Para cumplir con esta misión, Rotary celebra foros mundiales, organiza simposios internacionales, mantiene su colaboración, iniciada hace décadas con las Naciones Unidas, y promueve iniciativas como el Grupo de Acción Rotaria Pro Paz. El Grupo de Acción Rotaria para la Paz tiene como finalidad conectar a otros rotarias y comités de paz. Tiene como finalidad tener acceso a la experiencia de nuestra comunidad de becarios Pro Paz. El Grupo de Acción ofrece a los rotarios los recursos y el apoyo necesario para desarrollar proyectos de paz y convertir ideas ambiciosas en realidades que transforman vidas. Finalmente, el mundo no es aterrador después de todo, porque la paz somos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Muy completa tu reseña sobre lo que Rotary hace en materia de paz. Ahora voy a presentar a Estela Tustanovsky, que es contadora pública nacional, egresada de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe, Argentina, donde reside también. Es dedicada a la difusión de la cultura de paz, es miembro del board de GAMIP y también tesorera de la misma organización. Aparte es presidenta y cofundadora de la Asociación Civil Casa de la Pax Cultura. Ella nos va a hablar sobre qué hace GAMIP América Latina en materia de paz. Estela. Gracias, Gustavo. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos los presentes. Gracias, Rotary, por este espacio para celebrar esta reunión en el marco del Día Internacional de la Paz. Realmente para mí es una alegría y un honor poder estar compartiendo aquí con todos ustedes, representando a GAMIP. Como Edgardo lo dijo, GAMIP en inglés es Global Alliance for Ministries and Infrastructure for Peace. En español, Alianza Global para el Establecimiento de Ministerios e Infraestructuras de Paz. Es una comunidad mundial de campañas de la sociedad civil, organizaciones, ciudadanos comprometidos y funcionarios gubernamentales que apoyan el desarrollo de ministerios y otras infraestructuras de paz. GAMIP cree en el fortalecimiento de la misión de Naciones Unidas para establecer la paz y la seguridad internacionales. GAMIP trabaja con países con ministerios establecidos y otras infraestructuras de paz para compartir las mejores prácticas y apoyar a los países que se esfuerzan por desarrollar la cultura de paz. Nuestra visión es un mundo donde todos los países tienen ministerios y otras infraestructuras para la paz en todos los niveles, que colectivamente forman un sistema dinámico que fomenta la paz sostenible.
Nos comprometemos a vivir nuestra visión siendo pacíficos y trabajando por la autotransformación. Asumimos la responsabilidad de ser pacíficos, de resultados pacíficos, y consideramos la paz como un derecho de la humanidad. Creemos en el valor de educar para la paz y la importancia crucial de tener un enfoque educativo en la creación de cultura de paz. Nuestra misión: proporcionar liderazgo para un movimiento global de la sociedad civil y los gobiernos que se esfuerzan por desarrollar ministerios y otras infraestructuras de paz. GAMIP reúne individuos y organizaciones de muchos países que están trabajando hacia la cultura de paz, promoviendo el desarrollo de infraestructuras por la paz a nivel local, nacional y regional. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? El objetivo fundamental de GAMIP es construir espacios de paz en los gobiernos y en la sociedad civil. Unidades de paz, podemos llamarlos. Una oficina, un departamento, un ministerio, no importa la denominación. Lo importante es esas unidades de paz, tanto a nivel público como privado, o sea, en nuestras acciones diarias, en las comunidades en las cuales nos desenvolvemos, en el club del barrio, en la vecinal, en la escuela, en las empresas, en los sindicatos, en todos los ámbitos de acción. Pero para eso primero tenemos que hacer un espacio en nuestra conciencia, en la conciencia de humanidad, de que así como está naturales criterios de defensa en todos los gobiernos, debemos instalar ministerios o departamentos de paz. En esos ministerios o departamentos donde vayamos aprendiendo, descubriendo, creando juntos otras formas de relacionarnos, de solucionar nuestros conflictos a nivel individual, grupal, nacional, internacional, que no sea de manera violenta. O sea, tenemos el marco teórico y la ciencia hoy nos está brindando pero múltiples herramientas y tecnologías para que nos vinculemos de otra manera. Bueno, tenemos que aprenderlos, tenemos que llevarlos a la práctica. La cultura de la paz es un movimiento en el proceso de evolución de la humanidad. En este momento hay infraestructuras de paz en las cuales colaboró GAMIP para su instalación en los siguientes países: en Ghana, en Kenia, en Kirguistán, Nepal, Costa Rica, Nueva Guinea, Sudán del Sur, Filipinas, Etiopía y Afganistán. GAMIP ha contribuido al establecimiento de academias nacionales de paz e institutos de paz en Canadá, Rumania, España, Estados Unidos. Y en este momento hay fundadas expectativas favorables para el establecimiento de ministerios de paz en el Reino Unido y en Canadá. En agosto del año pasado se constituyó en Suecia una institución específicamente para diagramar el establecimiento de un departamento de paz en el gobierno. GAMIP se inició en Londres en 2005 y realizó a partir de allí cumbres internacionales en todos los continentes, la última en Ginebra en 2013. En los últimos años, GAMIP ha cobrado nueva fuerza y está evidenciado en dos regionales que se están conformando: la regional Norteamérica y la regional América Latina y Caribe. Justamente en esta regional América Latina y Caribe estamos involucradas 3 personas que estamos participando en este evento, que es la profesora Alicia Cabezudo, la doctora Marta Pailillo. Y gracias a esa organización, a ese inicio de organización de GAMIP América Latina y Caribe, es que nos hemos conocido con Gustavo Tondi y estamos ahora compartiendo entonces este momento con ustedes. Nosotras 3, ¿cómo nace esta iniciativa? Nosotras 3 estamos absolutamente convencidas
de que el establecimiento de esas unidades de paz hasta llegar a un ministerio en los gobiernos es una vía magnífica para que como humanidad podamos vivir en paz. Como lo dijo Edgardo, son tantas las acciones que hemos desarrollado y que estamos desarrollando. Ese movimiento por la paz, por la cultura de paz, del cual hablábamos el otro día en un foro de Naciones Unidas de cultura de paz. O sea, es un proceso evolutivo de la humanidad, es una expansión de conciencia de la humanidad, y estamos sumergidos en ese proceso, estamos nadando en ese proceso. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese proceso sea más efectivo? ¿Cómo hacemos para que ese proceso lo vivamos diariamente en mejores condiciones en todas partes del mundo? En América Latina pensamos que, bueno, que hay que, todas esas condiciones, para que sean efectivas hay que tener en cuenta las condiciones del lugar donde establecerse. Por eso empezamos con este GAMI regional. Y convocamos a gente de diferentes países, de diferentes sectores, y hoy estamos conformándolo, somos aproximadamente entre 30 y 40 personas que nos estamos reuniendo quincenalmente, la mayoría de ellas gente joven, pero es toda una amplia franja etaria, de países de Nicaragua, de Honduras, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Argentina, y en estos países, en estos días por incorporarse otros países también, donde nos une el mismo propósito, donde trabajamos de una manera totalmente horizontal. Estamos entre todos creando, haciendo una construcción colectiva de qué forma queremos darle a este GAMIP América Latina para que sea viva y para que cada uno nos comprometamos, porque si ese deseo de paz, esa convicción de que como humanidad podemos y nos merecemos vivir de manera diferente, no lo tenemos asentado en nuestro corazón, en nuestra mente, no lo vamos a lograr. Como dice, ese es el punto de partida. Como dice el acta constitutiva de la UNESCO, ya que es en las mentes de los hombres donde se han establecido las bases para la guerra, es en las mentes de los hombres donde deben establecerse las bases para la paz. Ese es el punto de partida, nosotros mismos. Bueno, en ese GAMIP América Latina, la estructura que hemos utilizado, que estamos utilizando, es reunirnos en círculos, lo que llamamos círculos. En el círculo somos todos iguales, en el círculo nos vemos todos. Entonces, desde ese principio es que nos estamos vinculando. Desde GAMIP estamos también en este momento en proceso de firmar un convenio con el IOI, el Instituto Internacional del Ombudsman, los defensores del pueblo. Ello nació en el ámbito del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, que se llevó a cabo del 30 de junio al 2 de julio de este año. El primero fue el año pasado en Rosario, y este segundo se iba a realizar en Colombia, y obviamente lo realizamos online. El tema de justicia restaurativa es, digamos, un compromiso de GAMIP. Ya en la cumbre de 2013 toda una jornada se dedicó a la justicia restaurativa. Y ahora incluso, más que de justicias restaurativas, hablamos de prácticas restaurativas. O sea, la restauración de los niños con los ombudsman, con los defensores del pueblo, además de justicia restaurativa, y una alianza entre lo público y lo privado, porque los defensores del pueblo, si bien no tienen un compromiso directo con algún poder estatal, están dentro de la organización del Estado. Entonces, esta alianza entre lo público y lo privado potencia el accionar de ambos. Y entonces, en este ámbito de alianzas, en el cual trabajamos y englobadas dentro de lo que es el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas para el 2030,
y el objetivo 17 dice, alianzas para lograr los objetivos. Es la clave para llegar a donde queremos llegar. Por esto, este vínculo con Rotary. Y realmente recién escuchando, lo Edgardo, toda la trayectoria de Rotary en función con la paz, que la vi y realmente es magnífica, y el relato que hizo es magnífico también, o sea, porque nos pone bien dentro de la esencia de lo que es Rotary. Yo tomé algunas palabras de Rotary, de la página, en relación con esto que dice así, porque preguntándonos por qué Rotary, ¿no? Rotary crea espacios de paz. Al ser una organización humanitaria, la paz es una piedra angular de nuestra misión, lo que Edgardo dijo. Creemos que cuando las personas trabajan para construir la paz en sus comunidades, dicho cambio puede tener un efecto a nivel mundial, seguro. GAMIP también tiene como objetivo crear espacios de paz y que esos espacios de paz sean instalados en los gobiernos. Ambas están en todo el mundo, fomentan la educación. Rotary realiza acciones concretas. Asumimos la responsabilidad de tomar acción. Promovemos la paz, fomentamos la educación. GAMIP también. Y como ambas organizaciones somos de acción, estamos hoy en este panel. Y que este panel es la presentación de una actividad posterior, ¿no? de un seminario que vamos a realizar en el mes de octubre, y que responde a la necesidad de tener conceptos claros respecto de lo que es la educación de la paz y la cultura de la paz, y adquirir habilidades para desarrollar todos los días en nuestra vida diaria acciones de paz, porque si bien estamos avanzando, y estoy totalmente de acuerdo, pero estamos sumergidos en una sociedad que tiene como norma para solucionar los temas la violencia. Entonces, tenemos que desarrollar las habilidades propias de la cultura de paz, vivenciarlas para poder llevarlas a la práctica. Nuestro desafío es capacitarnos y transformar esa capacitación en decisiones diarias. Y bueno, elegimos esta fecha, 25 de septiembre, para este encuentro, justamente porque estamos en la Semana de la Paz, ¿no? O sea, el 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Paz, fijado por Naciones Unidas. Bueno, nosotros en Argentina el 21 de septiembre celebramos el Día de la Primavera, celebramos el Día del Estudiante, pero es también el Día del Equinoccio, o sea, el día en que en el planeta las horas de luz tienen la misma duración que las horas de oscuridad. ¿Eso qué significa? Que el planeta está en equilibrio. Entonces, ¿qué energías más que favorables establece como Día de la Paz este 21 de septiembre? Que está asociado también con la fecha de inicio de la Asamblea de Naciones Unidas. En Naciones Unidas, en el año 99, se aprobó la Declaración de la Cultura de un documento realmente magnífico. La explicación, el grado de detalle de lo que es la cultura de paz y las acciones que a partir de allí se desenvuelven es magnífico. O sea, queda llevarlo a la práctica. Y eso, digamos, es resaltado en este Día Internacional de la Paz. Naciones Unidas invita a todos los países a incentivar el diálogo, incluso invita a un cese del fuego en ese día. Nuestro país adhirió a la celebración de este Día Internacional de la Paz por ley de noviembre del 12. Y no solo adhirió al Día Internacional de la Paz, sino que además invita
a todas las instituciones educativas del país este día enarbolen en sus edificios este símbolo, que es la bandera conocida como tal por los 21 países de América que el 15 de abril de 1935 firmaron en la Casa Blanca el Pacto Roerich para la defensa del patrimonio cultural de los pueblos. O sea, la idea de este símbolo es que oficiara como la Cruz Roja de la cultura. Así como en los lugares donde está la Cruz Roja significa que debe ser un lugar preservado, porque para preservar la salud física de las personas, este símbolo debe ser enarbolado en aquellos monumentos, construcciones, edificios educativos o científicos que fueran de relevancia para el patrimonio cultural de los pueblos, para que fueran respetados, tanto en tiempos de guerra como de paz. Uno de los significados de este símbolo es ciencia, arte y espiritualidad, los tres círculos internos, trabajando de manera mancomunada, de manera conjunta y equilibrada, porque esos tres círculos conforman un triángulo equilátero en el interior. Esos ciencia, arte y espiritualidad, trabajando de manera mancomunada, construyen cultura de paz, simbolizado por el círculo exterior. Bueno, esa cultura de paz es la que entendemos con la que tenemos que trabajar. Y este símbolo justamente al cual nuestro país adhiere, ha acompañado a GAMIP desde su misma constitución. O sea, si ustedes van a la página, en todas las cumbres de GAMIP está este símbolo acompañando. ¿Por qué? Porque bajo él cabemos todos, todas las etnias, todas las culturas, todas las religiones, todos los seres humanos. Bueno, para finalizar, ¿cuál es la propuesta? Si nosotros vemos en qué países en este momento hay ministerios de paz, el único país de América Latina y Caribe es Costa Rica en el Caribe. En Sudamérica no tenemos un solo ministerio de paz, una sola academia de paz. Entonces, es tarea por delante para realizar, pero una tarea que no podemos hacer de manera individual. O sea, es una tarea que nos unamos todos, que habiendo tomado la decisión en nuestro interior, el acto de voluntad de sumar en ese sentido, aliarnos, hacer alianzas. O sea, juntos podemos, en forma separada no lo vamos a lograr. Así que esa es la propuesta de GAMIP a Rotary y a todos los que se quieran sumar. O sea, ese GAMIP América Latina y Caribe regional está abierto, tiene las puertas abiertas para todos los que se quieran sumar. Y realmente creo que es importante, o sea, en este momento la instalación de esas estructuras de paz en los gobiernos, donde tomemos conciencia de que podemos vivir de otra manera, relacionarnos de otra manera y solucionar nuestros conflictos, que siempre los vamos a tener, forman parte de la diversidad que como seres humanos somos y tenemos que valorar la riqueza de esa diversidad, pero darnos cuenta de que tenemos que encontrar los puntos en común para trabajar juntos y solucionar nuestros conflictos, hablando hasta entendernos y construir entre todos cultura de paz y vivir mejor y ser felices. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Estela. Muy interesante todo lo que contaste y aparte muy completo el desarrollo de lo que GAMIP hace y lo que GAMIP se propone hacer. Así que muchas gracias. Gracias, Gustavo. Ahora voy a presentar a la oradora invitada de esta noche, que es Amada Benavides de Pérez. Voy a resumir su currículum porque es muy frondoso, así que voy a leer parte del mismo y espero que no se ofenda conmigo, pero lo voy a resumir porque si no sería muy largo de leer.
Amada es licenciada en Educación con especialización en Ciencias Sociales, magistra en Relaciones Internacionales, consultora en los temas de fronteras, desarrollo fronterizo e integración, seguridad y paz, juventud, derechos humanos, cultura de paz y educación para la paz. Es fundadora de la Fundación Escuelas de Paz y presidenta desde 2003. Es miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios como medio de violar los derechos humanos. Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza, entre abril de 2004 y julio de 2011. Presidenta del grupo entre abril 2004 y febrero de 2006. Miembro del Transactional Advisory Group International Institute on Peace Education. Miembro del equipo consultivo de la Global Campaign on Peace Education del llamado de La Haya por la Paz. Miembro del equipo consultivo del Global Committees on Peace Education, IPE. Miembro del equipo internacional docente de la Red Global de Religiones a Favor de la Infancia, Global Network Religions for Children. Miembro del equipo internacional docente de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, Dirección Regional de América Latina. Ex decana de la Facultad de Posgrados en la Escuela Superior de Administración Pública. Ex directora de la especialización en Derechos Humanos, Facultad de Posgrado, Escuela Superior de Administración Pública. Ex directora de la especialización en Fronteras y Relaciones Internacionales, Facultad de Posgrados, Escuela Superior de la Administración Pública. Coordinadora de la Cátedra Guillermo Gaviria Correa para la promoción y consolidación de la cultura de paz y no violencia. Presidenta de la Asociación de Politólogos Javerianos entre 1998 y 2002. Miembro de la Fundación Grupo 14, presidenta en el periodo del 97 al 98. Insignia Madera Scout, registro CMI, 73 del 6 de febrero de 1971. Ha recibido distinciones, como por ejemplo elegida por UNLRC por como una de las 58 mujeres lideresas de América Latina y el Caribe combatiendo el tráfico ilícito de armas pequeñas en fuerzas de cambio. Es ciudadana honoraria de la ciudad de Rosario, Argentina, y autora de numerosas publicaciones. Ella nos va a disertar sobre las lecciones aprendidas y retos pendientes en la construcción de paz. Amada. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a el Rotary Internacional, a GAMID, al International Peace Bureau, a mi amiga Alicia Cabezudo, que fue la persona que puso mi nombre en consideración para este panel, y obviamente a todos los asistentes, y a todos y todas las asistentes a este evento. Estoy muy honrada, muy agradecida y comparto muchas de las reflexiones que hicieron las personas que me precedieron en la palabra en el sentido de qué es paz y qué es construcción de paz. Entonces, quisiera iniciar presentándoles un video sobre la Fundación Escuelas de Paz, para que podamos, para que ustedes puedan saber un poco qué es lo que hacemos y el marco general de donde trabajamos, y a partir de allí, entonces, pasar a nuestra conversación. Entonces, me voy a permitir presentar el video. No está compartido el sonido, Amada.
Ya, vamos a mirar el sonido. Ok. La Fundación Escuelas de Paz. Somos una organización no gubernamental colombiana que cree en la capacidad de transformación inherente a todas las personas y sociedades. Confía en que es posible convertir cualquier espacio educativo, sea formal o no formal, en una cuna para el aprendizaje de culturas de paz auténticas y ampliamente compartidas. Considera que los seres humanos no somos violentos por naturaleza ni tenemos la violencia pegada al ADN. La violencia, así como la paz, son construcciones culturales que podemos aprender y desaprender. Trabaja para que la educación para la paz sea el vehículo que logre transformar nuestra realidad compartida. Es por eso que desde 1997, en diferentes municipios y departamentos del país, diseñamos y compartimos conocimientos y prácticas en torno a diferentes metodologías, redes, y conceptos como la cultura de paz, la cooperación, la ética del cuidado, la resolución pacífica de conflictos, la prevención, la participación e incidencia en políticas públicas, el aprecio por la diferencia y el acceso a los derechos humanos. Todos estos ingredientes permiten a los niños y jóvenes, acompañados por docentes, líderes comunales y garantes de derecho a desarrollar un pensamiento alternativo que les permite identificar diferentes opciones de vida, identificar sus intereses y potencialidades para ponerlos en práctica y aprovechar su tiempo libre en actividades no violentas que potencian sus proyectos de vida individuales y comunitarios. Reconocer la oferta institucional a la que pueden acceder en su comunidad. Conocer diferentes vías de acceso a los derechos humanos. ¿Quieres saber más acerca de nosotros? Puedes visitarnos en nuestra página web o conectarte a través de nuestras redes sociales. También puedes visitarnos. Estamos ubicados en el barrio Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá. Hola, te invitamos a conocer la Fundación Escuelas de Paz. Bueno, pues esa es nuestra presentación institucional y es un poco el marco en el cual vamos a iniciar esta conversación. Nuevamente agradeciendo a todos los participantes, veo que hay de varios países, también hay colegas colombianos en Argentina, entonces, bueno, sin más preámbulo, vuelvo a compartir la pantalla para iniciar con nuestra conversación. Me dice Gustavo que aproximadamente 35-40 minutos, entonces intentaremos ser muy juiciosos con el tiempo. Bueno, hemos titulado esta charla entonces El desafío de construir culturas de paz, lecciones aprendidas y retos pendientes en la construcción de paz. Vamos a trabajar estos 5 aspectos. En primer lugar, la paz como un concepto polisémico, de las culturas de violencia a las culturas de paz, esa transición que se da, que hemos aprendido después de estos 20 años de haber transitado desde el Manifiesto 2000,
cuáles son los nuevos desafíos y cuáles son las nuevas propuestas. Quisiera en primer lugar que nos concentráramos en esta gráfica que tiene 12 dibujos diferentes y que la miremos por un minuto y que cada uno de ustedes escoja uno de ellos que para usted signifique paz. Entonces, quisiera hacer silencio un momento y que miren la pantalla y que cada uno escoja uno. Si es posible, si es pertinente, luego que en el chat vayan escribiendo cuál escogieron y por qué la escogieron. Bien, seguramente algunos de ustedes escogieron una figura que nos dice que la paz es un camino. Otros probablemente escogieron alguna que dicen que cuando hay las tormentas es una antorcha que alumbra. Algunos que nos hablan que la paz es la siembra y la recolección de los frutos. Otros que dicen que es esa espada para luchar contra determinados males, vicios, violencias. Otra que probablemente nos dicen que es la posibilidad de acoger y proteger de adversidades. Otros probablemente nos dirán que es el diálogo intergeneracional. Otros que es la luz en la oscuridad. Otros que es el diálogo a partir, por ejemplo, de este juego de ajedrez. Otros que es el arte, la música. Otros que es la diferencia que se marca en un panorama adverso. Eso entonces nos está hablando de que la paz es un concepto polisémico y así se ha concebido desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos algunos de los conceptos que se han dado tradicionalmente de lo que es la paz. Para muchos, la paz es la ausencia de guerras. Y es justamente lo que pasaba, sobre todo en el siglo pasado, cuando tuvimos las dos guerras mundiales y que se pensó que la paz significaba acabar con la guerra, o lo que está pasando en este momento en Colombia, que se dio paso a acabar con una guerra tan prolongada y que con eso íbamos a tener la paz. También durante otros momentos de la historia se pensó que la paz era el equilibrio de fuerzas. Entonces lo que pasó, por ejemplo, con la Unión Soviética y Estados Unidos durante toda la Guerra Fría, que ese equilibrio de fuerzas y el armarse esos dos bloques impedía que se atacaran. También eso se dio mucho durante, por ejemplo, todo el periodo de las ciudades, de la formación de las ciudades griegas, en la historia de la Grecia naciente. Para otros la paz es la paz interior, es la paz que nace de la fuerza interna de las personas, la paz que tenemos como seres humanos, que es muy íntima, muy privada. Para otros es la paz con el ambiente, todo lo que significa el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los seres vivos. Hace poco, relativamente, se definió este término de paz feminista, que es, no solamente significa que es la paz hecha por las mujeres, sino significa la paz que se va hacia los espacios más íntimos y privados. O sea, que la paz no solamente es aquella paz que se hace en las comunidades o en los estados o entre los estados, sino que también esa paz implica acciones que antes no se visibilizaban, como las acciones domésticas, las acciones en la intimidad de los hogares, en la intimidad de los círculos familiares. Para otros la paz es un concepto más holístico, que tiene que ver con la paz con la naturaleza, la paz con los seres humanos, la paz con el trascendente. Y también hemos conocido, gracias a nuestros colegas de la Universidad de Granada, otro término como la paz imperfecta, que nos habla de que no hay una paz perfecta nunca,
sino que la paz siempre es una búsqueda, siempre es un camino, y en ese sentido ellos prefieren hablar de la paz imperfecta para que siempre tengamos la posibilidad de construcción y no que hemos alcanzado algo que tendremos luego que no puede ir más adelante. Entonces, si hablamos de dos conceptos específicos, la paz interna, entonces estamos hablando de esa ausencia de conflicto entre las mismas personas, que tiene que ver mucho con lo que los moralistas, los filósofos identifican, y que se resumen dos palabras que trabajan mucho el budismo, que es el Shanti y el Ahimsa, y que fueron muy trabajadas por Mahatma Gandhi. Si hablamos de la paz externa, entonces es fundamentalmente cuando el conflicto finaliza entre los individuos, o cuando se resuelve o se tramita el conflicto entre los individuos, es más desde el derecho, más desde Occidente, mientras que la paz interna es un concepto más venido desde el Oriente, y que se asemeja mucho a lo que se conoce como la paz romana. En ese sentido de la dinámica del concepto de paz, entonces, a mediados del siglo XX, del siglo pasado, se definieron dos conceptos que hoy son un poco la bandera de los conceptos de paz. La paz en el sentido negativo, porque niega algo, o sea, la paz, que es cuando no hay guerra. Entonces, ese es un concepto que casi siempre tenemos tradicionalmente de paz. Hay paz cuando no hay guerra. Pero muchos investigadores dijeron, no podemos definir la paz en un sentido negativo. No es definir por lo que no existe, sino por lo que existe. Entonces, si la paz no es guerra, ¿qué es la paz? ¿Qué es lo que afirmaría la paz? Entonces, esa evolución de los conceptos de violencia también la lleva a los conceptos de paz. Y aquí, entonces, nuevamente, si la paz negativa es la ausencia de guerra y de la violencia directa, que se considera una relación pasiva, ¿qué sería la paz positiva? O sea, ¿qué es eso que afirma? ¿Qué es eso afirmativo de la paz? Pues entonces es toda ausencia de todo tipo de violencia, tanto la violencia directa o indirecta. Fundamentalmente es la violencia que se hace contra los seres humanos, contra la naturaleza. La violencia estructural, que nos dice Johan Galtung, que es la violencia que no es directa, pero que son las causas que hacen que una sociedad no tenga un equilibrio y no tenga una justicia para todos. Entonces, la falta de salud, la falta del acceso a la educación, la falta del acceso a la justicia, todos esos elementos que no son una violencia directa, que no atacan directamente al ser humano, a la naturaleza o a otros seres vivos, pero que sí le impiden su normal desarrollo. Y luego el mismo Johan Galtung definió otro término que fue la paz cultural, que son todos esos elementos de la cultura que a veces consideramos permisivos y permitidos, pero que son elementos violentos. Por ejemplo, el maltrato a los niños, la violencia contra la mujer, la violencia contra la naturaleza. Son cosas que parecían normales y que parecían aceptadas por la cultura, pero que hoy claramente se están revaluando y se está diciendo, esos son elementos violentos que aunque se hereden culturalmente, no podemos seguir aceptando. Por ejemplo, las corridas de toros. Por ejemplo, el hecho de que a los niños se les educaba pegándolos, y el rejo y la palmada y la violencia para la educación era uno de los temas principales. Hoy no es aceptado. Pero también, ¿qué otra cosa es esa paz positiva? Es la presencia de la justicia, de la solidaridad y de la garantía de todos los derechos para todos los seres humanos. Los derechos tanto civiles, políticos y culturales. Hubo dos investigadores que hablaron mucho sobre eso. Entonces, Raymond Aron, desde el 1914, habló de la paz, definió la paz como esa ausencia de guerra. Y luego, como ya les he comentado, desde el año 64, Johan Galtung nos dijo, no solamente la paz es esa ausencia de guerra, sino también es otra cosa. La paz significa ausencia de todo tipo de violencia, bien sea directa, bien sea estructural, bien sea cultural, y entonces es el acceso a la justicia social. Entonces, hoy entendemos con estas definiciones de Johan Galtung la paz como una justicia social.
También entonces se ha entendido la paz como diferente a la violencia. Y si la violencia es explotación, es la penetración y la inclusión de la penetración de unos estados sobre otros, o de unas culturas sobre otras, la fragmentación y la marginación, es decir, todo lo que causa dependencia, la paz podría ser el equilibrio, la autonomía, la solidaridad, la participación y la autosuficiencia. Y estas dos definiciones me parecen a mí muy completas y que nos identifican bastante esto que acabamos de decir, poco ese recorrido por las diferentes definiciones de paz. Adam Curle dice que la paz es la situación, orden o estado de cosas caracterizado por un alto grado de justicia y una expresión mínima de violencia, entendiendo que la violencia siempre va a estar presente en las relaciones humanas. Lo que dice es cuando esa violencia se disminuye en un gran espectro. Y otra colega muy querida para nosotros, una gran, no solamente promotora, sino teórica de la educación para la paz, que es Betty Reardon, define la paz y con esta forma que me gusta a mí mucho, dice que es el orden social o un conjunto de relaciones humanas en el cual la justicia puede conseguirse sin violencia. Y eso sí que es importante y que me parece a mí que es una definición muy linda de lo que es la paz. También la Universidad de Granada, nuestros colegas de la Universidad de Granada, hacen este cuadro que me parece a mí que nos demuestra muchos aspectos de lo que es la paz y que sería una visión holística. Entonces dice, la paz puede manejarse desde la forma interior, desde cada ser humano, como lo decía ahora Estela, pero también significa la paz con los demás y la paz con la naturaleza. Cuando hablamos de esa paz interior, entonces estamos hablando que significaría manejar nuestras emociones. Muchos de los conflictos se producen básicamente porque nosotros no manejamos las emociones, porque damos curso a la rabia, al odio, a la discriminación. También cuando somos capaces de perdonar y reconciliarnos, y también cuando podemos tener una relación con el trascendente para los que consideran que eso es importante en sus vidas y en sus escenarios. También dice que la paz con los demás entonces significa regular los conflictos interpersonales, los que tenemos con otros seres humanos, pero también regular los conflictos internacionales. Y con la naturaleza entonces sería todos esos términos que van con la seguridad, con el desarrollo y con la sostenibilidad. También me gusta mucho esta visión, que es ya un tema más holístico de cuáles serían los aspectos que maneja la definición de paz. Pero, ¿cuál es el motor que nos ha, digamos, puesto en marcha todo este trabajo de paz desde el siglo pasado, todo este trabajo hacia la construcción de paz, para cambiar las culturas de la violencia, que como nos decía Edgardo, al parecer tienen una disminución en unos aspectos por las culturas de paz. Y entonces acojo nuevamente la frase que presentó Estela, solamente que yo le hice un cambio. Porque la frase inicial dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben definirse los valores de paz. Y yo me tomé el atrevimiento de cambiarla, para decir que, puesto que las guerras nacen en la mente de los seres humanos, porque hoy el tema de género es muy importante. Entonces no son solo los hombres, somos los seres humanos, es en su mente donde deben erigirse los baluartes de paz. Entonces yo me tomé el atrevimiento de cambiarla y propongo esta nueva versión de esa frase, que fue la frase inicial de constitución de la Organización de las Naciones Unidas en el año 45. Y entonces eso nos invita a que la paz no es una paz que está construida, que no es algo que llegamos a una meta, sino que es un proceso de construcción. Y como bien decía Mario Benedetti, de quien estamos celebrando 100 años de su nacimiento, ¿y para qué me sirve la utopía si cuando
voy alcanzando la utopía, ella se aleja. Entonces dice Mario Benedetti, pues no sirve para eso, para caminar. Entonces justamente esa es lo que la propuesta digamos, de la construcción de paz. Es un proceso de construcción, es un proceso de camino cuyo objetivo es eliminar la cultura de violencia a nivel de la humanidad para construir y transformarla hacia las culturas de paz. ¿Pero qué significa eso? Ya también Estela nos hacía mención a la resolución de las Naciones Unidas en el año 99, la resolución 53-243, que justamente es la resolución que hace la proclamación del Plan de Acción de Cultura de Paz. El año pasado cumplimos justamente 20 años de esa declaración y vamos a mirar ahora unas cosas, unas declaraciones que se hicieron en relación a esa conmemoración de los 20 años. Esa declaración dice entonces que la cultura de paz define la cultura de paz. Fíjense que no define la paz. Hay un cambio importante, no se define la paz, sino define la cultura de paz, esa construcción de cultura de paz, como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la práctica de la no violencia, el respeto a la soberanía, la promoción de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el arreglo pacífico de los conflictos, la protección del medio ambiente, el derecho al desarrollo que tenemos todos los seres humanos en todos los sitios del mundo, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la libertad de expresión, opinión e información, los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, a nivel de todas las sociedades, de todas las naciones. Digamos que esta es la carta de navegación de ese plan de acción de la cultura de paz que la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo en el año 99 y que puso a la UNESCO como guardián de este proceso de construcción de paz y del plan de acción de la cultura de paz. En el año 2000, ese manifiesto, ese documento se transformó en 6 elementos que reúnen los ejes principales, que se llamó el Manifiesto 2000, que todavía sigue teniendo mucha vigencia. Entonces el Manifiesto 2000 dice que la cultura de paz es el respeto de todas las vidas, el respeto de la vida, de la dignidad, sin discriminación y sin prejuicio, el rechazo de la violencia, de todas las formas de violencia, el compartir con los demás, que significa el fin de la exclusión, de la injusticia, de las opresiones políticas y económicas, significa escuchar para entender, que es la libertad de expresión, la libertad de la diversidad cultural, el rechazo al fanatismo, la preservación del planeta, entonces un consumo responsable, y el descubrir la solidaridad, la participación de las mujeres, el respeto de los principios democráticos. Entonces, esa proclama, que es una resolución, y pues como toda resolución es un poco compleja, se define luego en esto, se sintetiza luego en estos 6 puntos que son el Manifiesto 2000, que proclamó la UNESCO y que seguimos trabajando. Y entonces también se definen en ese momento algunos elementos de lo que sería la educación. ¿Y por qué me parece importante, digamos, avanzar aquí? Bien lo dice la Declaración de la UNESCO del año 45, que si es en la mente donde los hombres están, la guerra también es en la mente de los hombres donde debe proclamarse la paz. ¿Y eso qué nos dice? Que así como se educa para la violencia y que hemos desafortunadamente sido educados para la violencia, también podemos ser educados para la paz. Y entonces ahí la educación tiene un papel fundamental, y hay un investigador japonés, Sui Jinto, que trabaja en la Universidad de La Paz y que dice que también debemos tener en cuenta estos 6 puntos que debe tener la educación para promover la cultura de paz: educar para la paz interior, educar para los derechos humanos y las responsabilidades, educar para desmantelar la cultura de guerra y la violencia, educar para vivir con justicia y compasión, educar para la solidaridad intercultural y educar para el medio ambiente. Como vemos,
han sido unas acciones muy importantes y decimos ya llevamos 20 años de estas acciones. ¿Qué hemos aprendido en esos 20 años después de proclamada la resolución? ¿Cuáles son los avances logrados? Me gustó mucho que Edgardo avanzó en algunas de esas cosas y le agradezco porque entonces me permite ir aquí más rápido. Entonces, algunos de esos avances logrados en esos 20 años son, y Estela también avanzó muchísimo en esto, entonces son, primero, la incorporación de las agendas de construcción de paz en numerosos países. Y es justamente lo que hace GAMI, que no es tanto la agenda como las infraestructuras para la paz y los ministerios de paz. Entonces, en muchos países, pues si bien es cierto que no hay un ministerio de paz, igual que hay un ministerio de defensa, un ministerio de guerra, sí hay en casi todos los países del mundo oficinas o ministerios o secretarías que en sus agendas y en su política pública incluyen elementos de construcción de paz. Concretamente aquí en Colombia, ese es un concepto que no se trabajaba, por ejemplo, la educación en derechos humanos, la educación para la ciudadanía, pero no la educación para la paz, y ya desde el año 2014 tenemos toda una agenda de construcción de educación para la paz y construcción de paz dentro del Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces, se ha incorporado esa agenda en numerosos países, ya es algo que es visible, es algo que no es extraño para los agentes de política pública, la incorporación de esta agenda de construcción de paz. Pero también se ha construido un corpus teórico, conceptual e investigativo de gran escala. Hoy son numerosísimas las universidades que ofrecen pregrados, posgrados, maestrías, doctorados en educación para la paz, en educación para el conflicto, en memoria histórica, en construcción de paz, en construcción de paz y comunidad. Son muchísimos los programas que a nivel mundial y muchísima la investigación, ese corpus teórico conceptual se incrementa, digamos, con todas esas investigaciones y con toda esa producción desde las universidades, desde los centros de pensamiento, desde los centros de investigación. También, así como hay un corpus teórico, hay una implementación de programas y estrategias alrededor del mundo. Entonces, organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente, redes, alianzas. Entonces, hay numerosísimos programas. Nosotros pertenecemos con Alicia a varias organizaciones a nivel internacional que estamos encargadas de eso, de recoger las experiencias de estas organizaciones. Entonces, así como hay un corpus teórico y conceptual, también hay un corpus de experiencias, de prácticas, de trabajo con comunidad, de trabajo con poblaciones de diferentes tipos, etc. Y también otra cosa que se ha logrado es la conformación de redes, alianzas, plataformas que vinculan a un gran número de activistas sociales e investigadores. Entonces, son muchísimas las redes que hay que permiten no solamente avanzar en el conocimiento, sino avanzar en la acción. Y entonces, un poco lo que mencionaban tanto Edgardo como Estela, de esos avances que podemos ver hoy, digamos, en el tema de construcción de paz. Sin embargo, y también lo mencionaba Edgardo, ¿por qué percibimos más avances de la violencia y de la guerra que desde la construcción de paz? ¿Por qué, digamos, en nuestro imaginario está más ese imaginario de que nos pesa más la violencia y la guerra que la construcción de paz? Pues yo me atreví a lanzar estas 4 hipótesis que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, porque las nuevas tecnologías han permitido el acceso a la información, pero nos han propiciado la sobreinformación, la desinformación y la violación de las privacidades de las personas. Entonces estamos bombardeados constantemente con ese sobreacceso de información que nos está poniendo miles de temas que no somos capaces de digerir. Si no lo han visto, invito a que vean el documental de Netflix justamente sobre eso, donde los CEOs de los principales programadores de computación, Google, Pinterest, TikTok, empezaron a hablar sobre ese efecto que está teniendo esa sobreinformación sobre las personas. Entonces,
ahí tenemos una cantidad de información, mucha de ella sin clasificar, mucha de ella que nos lleva a aumentar los niveles de violencia, y entonces pienso que una de las cosas que nos hace percibir más avance de la violencia que de la construcción de paz es eso. Pero también es innegable que hay factores que están ahí y que nos han llevado a que haya un aumento de diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, la crisis ambiental ha aumentado la pobreza, consecuentemente ha aumentado la migración y consecuentemente la estigmatización en los lugares de acogida. Entonces, ahí hay un tema importantísimo que no es ficticio ni creado, sino que es real, y entonces que ahí hay unos temas muy importantes que trabajar, y unos temas que sí nos están causando nuevas formas de violencia, nuevas formas de guerras ahora o en el futuro, ¿no? Como por ejemplo la guerra que se avecina sobre el agua y sobre los recursos naturales, si es que no la tenemos ya, de alguna forma. También vemos que se está produciendo una nueva polarización entre ideologías que contrastan entre dos temas. Por un lado, el acceso a mayores libertades. Porque, ¿qué ha hecho, digamos, todo este tema de el conocimiento de los derechos? La posibilidad y la exigencia de mayores libertades por parte de mayores grupos de población y otros grupos que quieren mantener el orden y el statu quo tradicional. Entonces, esas polarización y esas dos tendencias nos han llevado a una polarización ideológica que es a nivel global, que en algunos puntos se ve mucho más evidente, pero que en ninguna parte del mundo deja de estar esa polarización entre esas mayores libertades y la población y los grupos humanos que quieren el acceso a esas mayores libertades y otros grupos que tienen el mantenimiento del orden y el status quo. Y claramente la pandemia actual que puso en evidencia las desigualdades, la ausencia de oportunidades de numerosos grupos de población, pero también la falta de solidaridad de muchos sectores. Entonces, creo que son elementos que hacen justamente que percibamos más avances de la violencia y de la guerra que de la construcción de paz. Y me encontré buscando información para esta conferencia, justamente con estas frases que se promovieron, que se dieron hace unos pocos días, hace unos 3 o 4 días, como una conmemoración de los 20 años de la declaración del Programa de Acción por la Cultura de Paz, o sea, justamente del programa que estamos mencionando, que cumple 20 años. Y la hace un grupo de jóvenes que trabajan en el cambio para un mundo mejor después del COVID-19, y voy a leerla textualmente lo que me pareció muy interesante. Entonces dice: estuvimos a la altura del compromiso que hicimos en 1999 de que cada uno de nosotros necesita ser conscientemente de la paz y la no violencia como parte de nuestra existencia diaria. Es especialmente espantoso presenciar un aumento en el discurso del odio, la xenofobia, el racismo y formas despreciables de discriminación. Estas fuerzas siembran fisuras y agujeros en el tejido de nuestras sociedades, provocando un círculo vicioso de violencia. Sin embargo, hoy tenemos una oportunidad no solo para renovar nuestro compromiso con la declaración y el programa de acción sobre una cultura de paz, sino también para comprometernos a tomar medidas orientadas a los resultados para erradicar todas las formas de discriminación y eliminar las desigualdades mediante la promoción de la diversidad y ampliar el espacio para el diálogo intercultural y religioso. Y aquí quisiera retomar algo que Estela decía, ¿no? Ese compromiso claramente es de los estados, ese compromiso claramente es de las comunidades, claramente es de los dirigentes políticos, pero esencialmente es de cada ser humano. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Comparto totalmente con Estela esa declaración que hace. O sea, esto se debe empezar a trabajar en el ámbito de cada ser humano. Entonces, todos estos nuevos problemas nos han traído unas nuevas agendas. Esas nuevas agendas son, por ejemplo, trabajar en la inclusión étnica, la inclusión generacional de personas con condiciones y capacidades especiales. Unas agendas que son globales, pero que tienen que ir a las necesidades locales, que trabajan la equidad de género, que trabajan el feminismo, las nuevas masculinidades, las nuevas expresiones de género,
que trabajan todos los temas de interseccionalidad, las nuevas formas de justicia, ya mencionaba Estela, la justicia restaurativa, la justicia transicional. No es solo una justicia, hay muchas formas de hacer justicia. La agenda ante la grave crisis ambiental, las nuevas formas de democracia y participación, la democracia comunitaria, la participación de los jóvenes, la participación de los niños y las niñas, que antes no se contemplaba. También nos invita a tener en cuenta otros tipos de educación, la educación emocional y socioafectiva, y cambiar un poco los paradigmas que teníamos en la educación. También la agenda de jóvenes, paz y seguridad. Entonces, han cambiado los retos y tenemos que cambiar las agendas. Quiero mostrar entonces, por ejemplo, en contraste de lo que decías Sui Jinto, más o menos hace 20 años, con esto, que es un trabajo que hizo, del cual hizo parte la profesora Alicia Cabezudo, en las líneas, en las guías para una educación global. Se hizo con el Consejo Norte-Sur y Alicia Cabezudo, doy créditos nuevamente, fue parte de este grupo. Entonces, fíjense la cantidad de temas nuevos que aparecen. Los derechos humanos, el interculturalismo, la educación antirracista, el derecho a la educación, los derechos ambientales, los derechos de paz, la educación sobre los valores, la educación para el desarrollo, las nuevas tecnologías, la Agenda 2030, la discriminación, la pobreza, la salud, la migración, la seguridad humana, los medios de comunicación, todo el tema de los medios, la emergencia climática, los temas de la agenda privada, la acción colectiva. Entonces, hay una cantidad de temas que aparecen nuevos con este tema de las nuevas agendas, de los cambios, de todo lo que está apareciendo en el siglo XXI. Y entonces, así como aparecen nuevas propuestas. Y tomo aquí la frase de Albert Einstein que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? Y entonces aquí me voy a permitir presentar rápidamente, creo que tendría 20 minutos más, que luego por el interno Gustavo me diga cuánto tiempo tengo final. Y son 3 propuestas desde América Latina, que son la pedagogía sentipensante, el buen vivir y endulzar la palabra. Entonces, todo esto está basado en una propuesta que hace Boaventura de Sousa Santos, el investigador científico, humanista portugués, y que dice que tenemos necesidad de hacer un cambio de ese pensamiento lógico cartesiano que primó desde el siglo XVII hasta el siglo pasado, por nuevos conceptos y por nuevas formas de ver el mundo. Entonces, ese pensamiento lógico, y lo uno con algo que vimos arriba, que tiene que ver con la colonización, con que unos países son mejores que otros, con el auge del capitalismo extremo, con el militarismo, con la cultura patriarcal. Dice que podrían ser transformados por algunos conceptos que vienen desde el sur global, que no es solamente el sur del continente, sino todos aquellos países que están en lo que se llamaba antes países en vía de desarrollo o en desarrollo. Y entonces, que nos invitan a tener nuevos conceptos sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la producción, sobre el consumo y sobre la resistencia. Entonces, perdón, Amada, tenemos 5 minutos más. Perfecto. Entonces nos invita a ver esas diferencias. Y entonces nos habla justamente de todo lo que es esa traducción intercultural, que nos permite mirar todas esas tradiciones de los pueblos originarios y ancestrales, el rescate de la intuición, no solamente de la lógica cartesiana, sino de la intuición y de nuevas formas de expresión desde el arte, la música, la danza, que nos invita a mirar el cuerpo como primer escenario donde se experimenta la emoción, el disfrute y la violencia, y entonces a poner un énfasis en ese cuerpo de ese ser humano concreto y específico. También invitación a mirar la resistencia, tanto activa como pasiva, y a tener en cuenta no solamente el conocimiento individual, sino el conocimiento colectivo.
y a rescatar las narrativas de la oralidad y la palabra sobre la escritura y la literatura. Y entonces aquí me voy a este investigador colombiano, que es Orlando Falsborda, que nos habla de la pedagogía sentipensante, y dice, el lenguaje que dice la verdad, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Y nuevamente citando a Eduardo Galeano, dice, me gustan las personas que piensan con sentimiento, eso no separa la razón del corazón. Las personas que sienten y que piensan al mismo tiempo, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Y entonces, si estamos mirando que el actual sistema educativo es un sistema muy basado en el paradigma cartesiano de la ciencia, la razón, el conocimiento empírico, la dominación, la revolución industrial, la producción, la explotación, deberíamos pensar en otros elementos para construir nuestras sociedades, para construir nuestro conocimiento, para construir nuestra pedagogía. Y entonces, justamente habla de este tema que nace, y es muy lindo porque, como lo dice Orlando Falsborda, nace en las comunidades ribereñas del río, con el movimiento de las aguas, con el aroma del río, con las resistencias a la dominación, con el mestizaje, con la combinación generosa de la transformación de pensar sintiendo. Y entonces nos dice que la pedagogía sentipensante nos invita a tener un estilo de vida basado en ejercitar la empatía hacia los otros, reconocer a las comunidades, respetar y apreciar las diferencias. Voy a saltarme esto. También hay otra cosa que me gustaría a mí resaltar, y es esto que es el summa cansado y summa cumaña, que es, en pocas palabras, el buen vivir. En tiempos de múltiples crisis globales, el buen vivir se propone como propuesta alternativa al sistema actual, centrado en la explotación de la naturaleza y de los seres humanos. ¿Qué es el buen vivir? Es un pensamiento ancestral, es un viejo y nuevo paradigma que propone una vida en equilibrio con relaciones armoniosas al interior de cada ser humano, con las personas, con la comunidad, con la sociedad y con la madre tierra a la que pertenecemos. Nada muy diferente a lo que ya proponíamos desde la Declaración de la Cultura de Paz. Sin embargo, ¿qué tiene de diferente? Por un lado, es una propuesta filosófica basada en el pensamiento ancestral de los pobladores originarios de los Andes y de la Amazonía, pero también es una agenda política que ya está en la Constitución del Ecuador, ya está en la Constitución de Bolivia. Y que nos invita a más o menos 20 principios, que aquí sí es diferente. Entonces dice, priorizar la vida, llegar a acuerdos en consenso, vivir en complementariedad, vivir bien no es vivir mejor, defender la identidad, respetar las diferencias, aceptar las diferencias, priorizar los derechos del cosmos, los que tienen que ver con el equilibrio de la naturaleza, proteger las semillas, aprovechar el agua, reincorporar la agricultura, recuperar los recursos, ejercer la soberanía, pero que también tienen que ver con crear comunidad. ¿Cómo? Aprender a saber comer, compartir el beber, saber danzar, saber trabajar, saber comunicarse. Que tiene que ver con la vida sencilla y la producción equilibrada. Este tema de la vida sencilla me parece a mí interesantísimo e importantísimo. Y hoy la pandemia sí que nos ha hablado sobre eso. Que tiene que ver con el control social, trabajar en reciprocidad, no robar y no mentir, ama suá y ama quilla, en quechua, respetar a la mujer y escuchar a los mayores. Y hay un último concepto que me encanta y que es muy, muy nuevo, y es este concepto de usar la palabra para resolver los conflictos. Este concepto se ha venido trabajando desde los indígenas del Amazonas y los indígenas de los Andes. Y entonces, ¿ellos qué dicen? Estas son las palabras de Gil Farecadde, que es un mamo indígena, que es su regalo para las futuras generaciones. Él dice, todo lo que hagas se tiene que hacer con el corazón frío, se tiene que hacer con el corazón dulce. Porque ellos dicen que cuando el corazón está caliente, salen las palabras calientes. Y esas palabras calientes expresan todo lo negativo. Mientras que cuando la palabra está fría, está calmada, se expresa lo positivo. Cuando se altera el orden, entonces decimos, hay que enfriar la palabra y hay que endulzar la palabra. Pero no desde la palabra misma, sino desde el cuidado de la palabra de vida y del cuidado del aire de la vida. Entonces les decía que este concepto hoy es muy lindo, viene de los indígenas del Amazonas, está ahí como la flecha donde está la chorrera,
son los indígenas huitotos, boras o cainas inminames, pueblos ancestrales de la selva colombiana. Y ellos dicen: el tabaco, la coca y la yuca dulce son una trinidad. El tabaco es la representación de lo divino, la coca del humano y la yuca dulce de la mujer, y enlazan el usar la palabra como una práctica del buen vivir. Entonces, estos son unos secretos que nos dan nuevas rutas desde América Latina, con un regalo para el mundo, que busca unas nuevas respuestas a esas crisis de los modelos civilizatorios, de los paradigmas que nos gobiernan, que nos pueden enseñar mucho y del cual tenemos que aprender mucho para estas crisis globales y intentar seguir caminando desde la construcción de paz y la eliminación de las formas de violencia. Como soy maestra, les voy a dejar una tarea, que les den una palabra dulce a quien tengan cerca en el día de hoy, en la noche de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Se me había cortado el sonido, justo se cortó el sonido y el audio, y el video. Lo último no pude escucharlo, pero entiendo que ya terminaste tu presentación. Sí, Okay. Gustavo, gracias. Bueno, sí, correcto, Gustavo. Fue el último minuto, fue justo que se me cortó. Bien, te agradezco mucho, Amada, muchas gracias por tu presentación, fue muy completa y muy ilustradora, incluso de distintas formas de pensar que existen respecto de la paz. Y entonces ahora vamos a abrir un espacio de preguntas para que si los que quieran formularlas pueden hacerlo por el chat, como habíamos dicho. Pero antes, mientras van formulando las preguntas, yo quisiera recordarles, incluso también ampliar un poco lo que había dicho en su momento Estela, de las próximas actividades que tenemos entre Rotary y GAMIP de América Latina. Los sábados 3 y 10 de octubre, de 14 a 17, se va a llevar a cabo un seminario dictado por las profesoras Alicia Cabezudo y Marta Pailiet, que son miembros de GAMIP. La temática de este seminario va a ser la introducción a los estudios de culturas de paz, marco teórico y herramientas. Este seminario también es abierto y gratuito, y para participar deben inscribirse del mismo modo que se inscribieron para esta conferencia, y hay un cupo de 70 personas, y se va a otorgar certificado. El 10 de diciembre también se va a realizar otro panel. Ese panel va a ser conmemorando el Día de los Derechos Humanos, para lo cual ya les informaremos en su momento cuáles son las formas de inscribirse, que seguramente será la misma que de costumbre. Y en 2021 va a haber más novedades. Así que todo esto es parte del programa que estamos realizando desde Rotary y GAMIP en conjunto, y también con el acompañamiento del IPB, el International Peace Bureau. Bien, entonces ahora vamos a un espacio de preguntas. Si quieren, podemos comenzar. Yo tengo una pregunta para Edgardo, para empezar, porque vos, Edgardo, habías mencionado el tema de las becas ProPaz, yo quería saber, o que pudieras ampliar un poquito, cuáles son los requisitos para ser becario ProPaz. Bien, les comento. Las becas ProPaz están constituidas por maestrías y diplomaturas. Tienen requisitos diferentes de acuerdo a cada una de ellas. Ya te digo específicamente. Los programas de maestría tienen una duración más limitada, es decir, los requisitos son, en ambos casos, dominio absoluto de idioma inglés, título universitario
compromiso 2 sólido años. con la causa de paz y la comprensión intercultural, un mínimo de 3 años de trabajo a tiempo completo en campo de paz o de desarrollo. Estas becas no pueden ser para socios activos de Rotary, empleados de Club Rotarios o Rotary Internacional. Esto es en cuanto a las maestrías. Las diplomaturas son un poquito más exigentes, también tiene la condición del dominio de idioma inglés, título universitario, básicamente los mismos requisitos, pero es necesario tener una capacidad para explicar la manera de promover el plan y un compromiso sólido con la causa del plan. Esto es para los que hayan completado el programa de maestría, deberán esperar 5 años para poder solicitar una beca en el programa de diplomatura. Si necesitan más datos, en la página de Rotary o si nos mandan un mail a Secretaría de Rotary o a mí, les enviamos información más detallada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en este sentido es interesante resaltar que este programa justamente viene a complementar un poco esto porque sería para gente de Rotary, el que estamos iniciando hoy. Entonces, como está abierto a gente de Rotary, este programa tiene la intención, estimo, que de complementar un poco para los que no pueden llegar a la beca ProPaz. Efectivamente. Bien, acá les pido por favor a quien tenga el micrófono abierto, que hay un poco de interferencia. Voy a hacer una pregunta para Estela Tustanovsky. ¿Qué otras actividades, aparte de las que ya estamos mencionando, podemos iniciar ahora para el fortalecimiento de ambas organizaciones, es decir, Rotary y GAMIP, o GAMIP y Rotary? Bueno, Gustavo, sí, aparte del seminario y después la posibilidad de una diplomatura, creo que están abiertas las puertas para la creatividad de todas las actividades que podemos realizar en manera conjunta. Creo que hay muchas aristas en común entre Rotary y GAMIP y que podemos sentarnos y compartir ideas y crear juntos, porque creo que de esto se trata, ¿no? De ver entre todos qué es lo que podemos crear juntos. Así que por lo pronto los invitamos a participar de nuestras reuniones de GAMIP América Latina y Caribe. Tenemos en esas reuniones, digamos, es como un generador. Esas reuniones son como un generador. O sea, ya se han establecido círculos de trabajo y que varios están vinculados con los que mencionó Edgardo, porque tenemos el comunitaria y cultura de la paz, todos tienen agregado cultura de la paz. El círculo de relaciones institucionales, de comunicación, de género, de mapaternidad consciente, la palabra la maternidad consciente con la paternidad consciente, de arte, cultura y deportes, de pedagogía, de ambiente y sustentabilidad. Así que a partir de estos espacios en común, yo creo que es muy amplio el espectro de actividades que podemos desarrollar en forma conjunta. Y que nos va a llevar a ese fortalecimiento, ¿no? de ambas instituciones en las acciones concretas diarias. Gracias, Gustavo. Gracias a vos, Estela. Tengo una pregunta también para Amada, y que es, ¿qué se ha aprendido entonces, después de tantos años, en trabajo de cultura y de construcción de paz? Sí, yo creo que el principal aprendizaje es que la paz es una construcción y que tenemos que seguir ahondando en ese proceso, por un lado, de entender los nuevos retos que se están presentando con las nuevas problemáticas que surgen en el siglo XXI,
pero también saber que a veces en las cosas del pasado podemos encontrar elementos que nos pueden ayudar a solucionar los problemas del presente. Entonces, ese diálogo que Boaventura Los Santos llama la traducción intercultural, ese diálogo entre las diferentes culturas, entre las diferentes etnias, entre las diferentes formas de ver el mundo, nos permite ganar en el sentido de poder abordar de nuevas formas problemas que en un momento dado no sabríamos cómo solucionar. Y por otro lado, comparto mucho con lo que dijo Estela, que en la construcción de paz hay diferentes niveles, pero el compromiso de cada ser humano, en donde esté, en la posición donde esté, es importantísimo. Entonces, creo que esos son los dos elementos que por ahora me llevaría en la respuesta. Y uno tercero, que la educación juega ahí un papel fundamental. Porque así como aprendemos las pautas de la violencia, también podemos aprender las pautas de la construcción de paz y de la convivencia y de la resolución pacífica de conflictos. Y eso es algo que tiene que incluirse en el currículo educativo, es algo que tiene que estar cada vez más presente en la educación de nuestros niños, que es mucho más importante eso, que sepan la fórmula química o que sepan dónde están los ríos, o el cuidado sí, pero que se aprendan cosas de memoria. No es más importante empezar a introducir estos elementos que son de la pedagogía del cuidado, con todo lo que tiene que ver con la ética del cuidado, y que a veces los excluimos de los sistemas educativos porque pensamos que no corresponden. Hoy en día se está pidiendo que se incluya toda la educación emocional en la parte de la educación formal, porque vemos que es necesario que los chicos aprendan a controlar las emociones, que aprendan a respetar, que aprendan a poner límites, y a respetar esos límites, que aprendan a respetar al otro, la convicción de los otros. Es importantísimo. Eso se aprende y hay que hacer todo un plan curricular para que eso sea evaluado y sea reconocido y podamos a partir de ahí hacer esas transformaciones que necesitamos. Muchas gracias, Amada. Otra pregunta para Estela. ¿Qué resultados se pueden mencionar que pueda registrar GAMIP en Afganistán? No hay hasta la fecha un relevamiento absoluto de lo que está sucediendo en Afganistán, o sea, como para dar un diagnóstico de si está funcionando o no está funcionando concretamente. O sea, el año pasado se puso en marcha en Afganistán y digamos que está en un proceso eso de evolución realmente. Porque, o sea, es instalarlo, pero no es mágico, ¿no? Sino que requiere todo un proceso de aceptación y de adaptación. Así que no, digamos, no hay una evaluación al día de la fecha de los avances concretos en la situación general de Afganistán a partir del establecimiento de este ministerio, por lo menos que yo lo sepa. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta para Edgardo. Edgardo, vos habías mencionado que en Rotary tiene más de 1.200.000 socios, pero también está todo lo que significa Rotaract, que ellos cómo están trabajando también con cuestiones de paz, están haciendo cuestiones que tengan que ver con construcción de paz o de cultura de paz, que son unos cuantos más, ¿no es cierto? Sí, rotaractianos son aproximadamente 300.000 en el mundo, en el distrito no tenemos muchos lamentablemente. Trabajan en cuestiones accesorias de paz, pero el trabajo fuerte lo hacen los rotarios y fundamentalmente con el tema de los centros de paz. Ok, muchas gracias. Estela, hay otra pregunta para vos también. ¿Por qué? Bueno, un poco lo has dicho en tu disertación, pero de todos modos me gustaría que lo resaltes porque está la pregunta. ¿Por qué es importante que dos organizaciones civiles internacionales como Rotary y GAMIP decidan trabajar juntas? Yo escuchaba todo lo que decía Edgardo. En el año 1905
se constituyó Rotary. La experiencia que tienen, las intervenciones que han tenido, el rol que juegan dentro del ECOSOC, del Equipo Económico y Social Consultivo de Naciones Unidas. O sea, la riqueza que tiene el territorio de paz y de acciones es fantástica. Nosotros estamos, GAMI constituido en 2005, empezó a actuar concretamente. Hay toda una experiencia con la cual Rotary nos puede ayudar, magnífica. Y nosotros como GAMI, ¿qué tenemos? Para mí, esa idea fantástica, esa ampliación de la conciencia, de poder establecer los ministerios en los gobiernos. O sea, Amadita, me encantó lo que dijiste de lo que se está haciendo en Colombia, que a lo mejor no tiene ese nombre como Ministerio de Paz, pero que se está trabajando. Ya me quiero poner a investigar sobre todo eso, así que te voy a molestar con ese tema. Pero es una idea innovadora, porque el Ministerio de Defensa lo tenemos incorporado en nuestra mente como algo normal y cotidiano y aceptable e internalizado que esté en los gobiernos. Pero el Ministerio de Cultura de Paz, no. Entonces, esa idea a introducir en los gobiernos, o sea, con la experiencia de Rotary, es muchísimo, creo que si coincidimos en la importancia y en la practicidad del establecimiento de ministerios e infraestructuras de paz en los gobiernos para cambiar nuestro sistema de vida como humanidad, para comprender cabalmente que como humanidad somos un solo cuerpo y que tenemos que tratarnos diferente y eliminar las desigualdades, y eso, para potenciar eso y para lograr resultados concretos de eso, tiene que haber una alianza entre lo público y lo privado intensa y práctica y efectiva. Y entonces creo que GAMI está aportando esa idea innovadora y que realmente acciones concretas con la experiencia de Rotary sería fantástico. Por eso, respondiendo a la pregunta anterior, es un campo que se está abriendo. Es un campo en el cual nos podemos sentar a trabajar y a dialogar y ver qué cosa nueva, porque acá se trata de creatividad. O sea, la frase que dijiste vos de Einstein, Amadita, o sea, haciendo las mismas cosas no vamos a obtener resultados diferentes. Es hacer el brainstorm, ¿qué podemos hacer? Esto no funciona, bueno, ¿qué creamos? ¿Qué podemos hacer de nuevo para este hermoso planeta en el cual vivimos y para estar todos mejores entre nosotros y con los otros reinos, como mencionó también Amadita? O sea, no solo dentro de nosotros mismos y con los demás, sino la responsabilidad que tenemos con los otros reinos, el reino animal, vegetal, animal, y con la madre tierra, esas culturas ancestrales, o sea, que traen esa dulzura en la palabra, digamos. Hay mucho por hacer. El campo de la creatividad conjunta creo que es infinito, así que, bueno, no sé si está respondida la pregunta, Gustavo. Perfectamente, muchas gracias, Estela. Bueno, vamos a una última pregunta para Amada, que tiene que ver con lo que escribió ella en el chat, de que están elaborando una investigación sobre el papel de las escuelas en la resistencia al conflicto armado, en los escenarios donde operó la Guerra de Colombia. ¿Podrías ampliar un poco sobre eso? Sí, preguntaba alguna persona en el chat si hemos trabajado con la guerrilla. Recuerdo que el año 2016 se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla, entonces en este momento digamos que son los excombatientes. Efectivamente con ellos estamos haciendo, no con grupos de excombatientes estamos trabajando, sobre todo en unos espacios que se llaman los espacios territoriales de normalización, que son los ETCRs. Digamos que hay grupos, espacios en diferentes municipios del país donde se crearon escenarios para que las personas que se desmovilizaran y tuvieran un periodo de transición. Y con esos grupos hemos trabajado sobre todo con grupos adolescentes y jóvenes, haciendo procesos de formación en educación para la paz, en transformación de conflictos,
en proyectos productivos, en todos los procesos de incorporación y participación de los jóvenes en los nuevos escenarios donde van a operar. Entonces, con ellos estamos haciendo un trabajo bien interesante, sobre todo en una zona del sur del país, en Caquetá, que fue el sitio donde nació la guerrilla de las FARC. Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo muy bonito. También con madres comunitarias, también con grupos de asociaciones de mujeres. Yo los invito ahora, les voy a poner el chat de la fundación, porque en esta semana, justamente en memoria del Día de la Paz y en conmemoración, hemos sacado algunas de las acciones que venimos haciendo con esos grupos de mujeres y de jóvenes en el sur del país. Pero ahora estamos muy contentas con la profesora Alicia, porque acabamos de ganar una convocatoria que se hizo a nivel nacional, donde participaron más de 500 organizaciones y salimos elegidas 21 para aportar en la construcción de la memoria. Ustedes saben que en el tema de construcción de paz, sobre todo cuando los países están transitando al post-conflicto o a la posguerra, es muy importante esos procesos de construcción de paz, y nosotros hicimos una propuesta para recoger las experiencias de resistencia que se dieron en ese departamento en Caquetá desde la escuela. O sea, porque así como se produjo la guerra, también se produjo la resistencia de la sociedad civil, y la escuela, en muchos escenarios, era el único escenario seguro donde podía la población permanecer. En muchos sitios que fueron pueblos fantasmas, porque la guerrilla llegaba y desplazaba, o los paramilitares llegaban y desplazaban, las escuelas se convirtieron en los escenarios, y los maestros que volvieron a llamar la población y volvieron a hacer poblar esos pueblos que habían quedado totalmente inhabitados. Entonces, vamos a documentar eso. Creo que va a ser una cosa muy linda, como les digo, vamos a hacer con la profesora Alicia, con un equipo de otros 2 colegas en Bogotá, pero va a ser una cosa muy interesante. Hoy hay mucho trabajo en Colombia, hay toda una infraestructura, una estructura que se creó para este proceso de transición del fin del conflicto armado con la guerrilla de las FARC hacia la paz, que es todo un sistema de verdad, justicia, reparación, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, más de 10.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Y digamos que toda esa infraestructura es un escenario que ha permitido implementar esos acuerdos y está posibilitando la transición del fin de esa guerra a la construcción de esos escenarios de paz en ese sentido. Sin embargo, como decíamos, el fin de la guerra no es la paz. En Colombia hoy tenemos otros nuevos escenarios de conflicto, de guerra, de violencia, por las múltiples causas estructurales que no se han trabajado y que debemos empezar claramente a trabajar. Entonces, estamos en ese proceso y estamos muy contentos de poder contribuir con nuestro grano de arena a esa recuperación de la memoria desde la resistencia a las escuelas. Bueno, muchas gracias, Amada. Aquí estoy leyendo en el chat que hay muchos elogios y muchos agradecimientos por tu charla, también la de Estela, así que quería transmitírselo. Y vamos a ir cerrando entonces, queda planteado ya el tema e incluso queda iniciado este ciclo de capacitación o formación que estamos iniciando las 2 organizaciones juntas. Y solo resta agradecerle entonces a ustedes, los panelistas, por las excelentes disertaciones, las exposiciones que han tenido, que fueron muy claras y muy profundas, y a todos los presentes por habernos acompañado, y por supuesto, los esperamos el 3 de octubre a las 14 horas. Muy buenas noches para todos y buen fin de semana también. Muchas gracias. Buenas noches para todos, muchas gracias. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias.